Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde están. Muchísimas gracias por acompañarnos en este estudio que pretende contestar a una pregunta que se nos está formulando bastante a menudo. En este estudio vamos a responder a una pregunta. La pregunta es, Oscar, ¿eres adventista del séptimo día? Y para contestar a la pregunta necesitamos un contexto y te pido, si eres una de esas personas que tiene esa pregunta y estás deseosa de la respuesta, que te des el tiempo de escuchar, que no tomes tus conclusiones en un principio, sino que te des el tiempo de escuchar minutos. Vamos a compartir una pantalla con un PowerPoint que es muy simplecito, simplemente para que mentalmente podamos ver una estructura, para que refuerce lo que digo oralmente, que lo podáis también, para aquellos de vosotros que sois más visuales, lo podáis ver visualmente. Ok. Deberían en estos momentos ver la pantalla negra y no ver nada en ella. Para contestar la pregunta de si soy adventista del séptimo día, quiero hacer una comparativa. Primero, una comparativa física, fisiológica, de quién soy yo, y luego hacerlo con una comparativa espiritual y poner dentro del adventismo del séptimo día en esa columna espiritual. Entonces, dejarme coger el mando. Hace 47 años atrás, algo más de 47 años atrás, nació un niñito de Emilia Hernández, y eso hizo que este niñito de 1,5 kg prematuro, que al cabo de los 2 días bajó a 1,2 kg, que le llamaban la rata, que de hecho se pronosticó que no iba a vivir lo suficiente, nació. Y se convirtió estadísticamente en una persona más en el cumulativo de la ciudadanía mundial. O sea, yo nací hace algo más de 47 años y me convierto en ese momento en un ciudadano del mundo más. Si tú estás mirando desde el espacio y estás contabilizando cuánta gente hay en el mundo, no recuerdo, mi mamá me lo ha dicho muchas veces, pero no recuerdo qué hora del día nací, fui puesto en una incubadora, pero ya me convertí en el registro de un ciudadano más del mundo. En ese momento, ese bebé no sabe de fronteras, no sabe de banderas, no sabe de nada. Simplemente, o sea, podría haber estado en un contexto totalmente diferente, pero estuve en el contexto de ser un miembro de la familia Sande Hernández. Entonces, yo me convierto en el primogénito de este matrimonio, de José y Emilia, y aparte de ser ciudadano del mundo, estoy puesto en una familia Sande Hernández con los primos, los tíos, los abuelos correspondientes. Todos mis abuelos vivían. No ha habido ningún tipo de tragedia en el cual ninguno de los hermanos o tíos o primos fallecieron de jóvenes. Entonces tuve acceso a todo eso de una familia disfuncional. Levante la mano si usted no ha sido puesto en una familia disfuncional. Porque me hace mucha gracia muchas veces cuando escucho a gente que dice, es que yo crecí en una familia disfuncional. Y digo, felicidades, tú y 8.000 millones de personas en este mundo. Porque no hay familia perfecta en este mundo, porque este mundo no es perfecto. Entonces, cuando nacemos en este mundo y somos puestos en una familia, los que tenemos suerte de haber sido puestos en una familia, esa familia es disfuncional ya de por sí. Porque mi madre tiene sus miedos, porque mi padre tiene sus inseguridades, porque mi abuela tiene su carácter, mi abuelo tiene el suyo, etc.
Entonces soy puesto en una familia disfuncional. En esa familia disfuncional hay, hay una expresión de amor de acuerdo a cómo ellos entienden el amor para con el hijo. Mi padre entiende el amor en ese momento desde el punto de vista de tengo que ser trabajador y tengo que proveer. Esa es la manera. No a través de un cariño, no a través de palabras amorosas, sino su concepto de amor para su familia es yo tengo que proveer, tengo que traer dinero a la casa. Ese es su concepto de amor. Mi mamá, por otro lado, tiene un concepto de amor diferente, más emocional, más visceral, más cariñoso, etcétera, que procede de la línea de mi abuelo materno. Mi mamá viene al País Vasco muy pequeñita, creo que tenía como 4 años, si no recuerdo mal, podría haber tenido 5 o podría haber tenido 3, no lo recuerdo exactamente, pero vamos a poner que mi mamá llegó con 4 años porque mis abuelos emigraron de una zona en España que se llama Salamanca. Entonces, mi mamá con mis abuelos de pequeñita, para todos los propósitos, mi mamá es vasca porque, porque llegó con 4 años al País Vasco. Y llegaron a un lugar llamado Mondragón, también conocido en el idioma vasco, o euskera, como lo llamamos nosotros, Arrasate. Arrasate Mondragón es la misma localidad, el mismo pueblo. Entonces soy mondragonés, que está en la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad autónoma, según España, del País Vasco y según los vascos, en Euskadi. Ese es el nombre, Euskadi. Entonces, cuando alguien me pregunta si soy español, dependiendo del contexto, le voy a decir que sí. Porque si estoy en Guipúzcoa, yo no les digo que soy español, yo les digo que soy arrasetarra o mondragonés. Cuando mi mamá me llama para felicitarme por el cumpleaños, no me dice felicidades, me dice sorionak, que es felicidades en euskera, el idioma vasco. Cuando yo ya hablo a mi sobrino y le pregunto por su edad, no le digo cuántos años tienes, le digo zenbak urte dituzu, y él no me dice 8, me dice sorchi, porque soy vasco. Porque en el contexto de esa familia disfuncional, es una familia disfuncional en el País Vasco. Y los recuerdos de infancia y los olores de la panadería mala, mala no porque era mala, sino porque así se llamaba, la panadería mala, cuando pasábamos por el colegio y olíamos el pan, los olores de la tienda de la cerrajera. Había una tienda donde la madera estaba vieja, etcétera. eh, Mujeres muy mayores y nos vendían caramelos y chuches, como se llama en el País Vasco, nos vendían chuches, etcétera. Y entrar de la mano de mi abuela o entrar de la mano de mi madre, a la que no llamamos mamá, llamamos ama, porque las abuelas son amamas, no son abuelas, son amamas. ¿Por qué? Porque soy vasco. Ahora, cuando aparte de ser vasco, soy español, porque el País Vasco está dentro del contexto español. Y cuando en el 2010 España gana el Campeonato del Mundo de Fútbol en Sudáfrica, yo desde aquí, desde Australia, lo estoy escuchando en la radio y me estoy emocionando con mi hermano por el teléfono, porque España ha ganado el Campeonato del Mundo de Fútbol. Porque sí soy vasco, pero sí soy español. Recuerdo que cuando vine aquí a Australia, a mediados de los 90, con una mochila, eh, me querían invitar a un expreso, porque yo era español. Y les dije, yo no tomo café. De hecho, a mí tomar el café no me ha gustado nunca. De pequeño, mi mamá le daba a mi hermano café con leche, con galletas María o con magdalenas de desayuno. Y de pequeñito, a mí me daba colacao o Nesquik con leche, con las mismas galletas o con magdalenas, porque nunca me gustó el café. Entonces, de pequeñito, mi abuela hacía lo que se llamaba la matanza.
Y en la matanza se mataba el cerdo y se hacían chorizos y lomo y jamón, etc. Y yo en esa familia lo comía, pero al que le gustaba era mi hermano. Mi hermano lo gustaba, yo lo comía. Nunca me gustó. Entonces, cuando tuve una autonomía propia, si tú me ponías dos diferentes platos y uno tenía lo que se llaman fiambres, que puede ser, o ibéricos, que puede ser jamón, chorizo, salchichón, lomo, etcétera. Si me ponías eso en la mesa y al lado me ponías espárragos de Navarra o me ponías mil otras cosas, yo iba por las otras cosas. Si yo tenía autonomía, iba por las otras cosas. Entonces, cuando yo llego a Australia me dicen, en España, el chorizo y eso, me decían, he estado en España y, qué rico el chorizo, ¿eh? Y le digo, bueno, a mí ni me va ni me viene. Y yo, ok. O sea, ¿no tomas café? Le digo, no. Y chorizo, etcétera. Y, bueno, por mí no. Y me preguntan para confirmar, ¿pero tú eres español o eres sudamericano? Digo, no, no, soy de España. ¿Y no te gusta mucho el chorizo? ¿No te gusta, eh, no te gusta el café, etcétera? Me empezó a decir un montón de cosas que a mí como español, pues no me gusta, pero soy español. Y crecí en el País Vasco, donde para algunos, si te autodefinías como vasco, tenías que creer en la independencia del País Vasco y tenías que pelear por la independencia del País Vasco. Y si decías que tú querías que el País Vasco fuera parte de España también, que no lo querías separado de España, entonces te decían esos vascos que tú, como vasco, no eras vasco. ¿Por qué no soy vasco? No soy vasco porque se supone que, según ellos, no creían en la independencia de España. Entonces no soy vasco. Según ellos. Porque según yo, sí. ¿Me gusta todo lo que se hace en el País Vasco? No. ¿Me gusta todo lo que el gobierno del País Vasco hace? No. ¿Tiene cosas positivas? Claro. ¿Me emociono cuando camino por las calles? Sí. O sea, yo un domingo ir a caminar por los montes del Udalaich o del Gorbea, uh, me encanta. O sea, me siento como en casa. Me siento como que es mi espacio, es lo que conozco, son los olores de los pinos, los olores de los abetos, los olores de los chopos. Es lo que conozco. El idioma, cuando yo escucho el euskera por la calle, me siento que estoy en casa. Cuando siento que escucho el idioma español con un acento andaluz o con un acento madrileño o con un acento valenciano o con un acento canario, no me siento parte de ese acento, no me siento parte de esa gente. Sin embargo, soy español. ¿Apruebo todo lo que hace el gobierno de España? No. España, de hecho, es uno de los primeros países del mundo de tráfico de armas, financiado por el gobierno español. No sé si lo sabían. Así como Italia y algunos otros países europeos que se hacen ricos vendiendo armas a ambos lados de un conflicto bélico. Yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas culturales de España. Soy nutricionista y no estoy de acuerdo que en España se cene a las 9:30, 10:30, 11:30 de la noche. Hablando desde el punto de vista nutricional, terrible. Pero soy español. Pero no solo eso, sino que también soy australiano. Tengo pasaporte español, tengo pasaporte australiano porque soy ciudadano australiano. Y llevo aquí en Australia, de hecho, más tiempo que en España. Llevo ya casi 27 años aquí. Casi 26 años y poco aquí en Australia. Y sin embargo hay australianos que ellos son australianos porque han nacido aquí. Y su abuelo hizo el viaje que yo hice desde Europa, bien sea desde Inglaterra o bien sea desde Irlanda o de Escocia o de Gales o de Alemania. Sus abuelos vinieron aquí
y se establecieron aquí en Australia. Luego aquí tuvieron hijos y aquí tuvieron nietos. Esos nietos me dicen a mí que no soy australiano. ¿Por qué no soy australiano? Porque vine más tarde de lo que vino tu abuelo. Pero en realidad aquí en Australia todos hemos llegado, salvo los aborígenes, todos hemos llegado. Entonces, hay gente aquí en Australia que porque hablo con acento, porque no procedo de Inglaterra, etcétera, me dice a mí a la cara que no soy australiano. Pues si no soy australiano, que se lo digan también a la oficina de impuestos, porque todos los años me lo quitan. Todos los impuestos todos los impuestos que me tienen que quitar me los quitan todos los años. Y sin embargo hay gente aquí en Australia que me dice que no soy australiano, como hay gente en España que me dice que no soy español porque soy vasco, y hay gente en el País Vasco que me dice que no soy vasco porque quiero que el País Vasco sea hermandado y continúe en una hermandad con el resto del Estado español. De hecho, fijaros, amigos, que hay países, por lo menos en parte de su historia, y Chile es uno de ellos, y mi esposa es chilena. Si tú salías de Chile o si tú sales de Cuba y te vienes a Australia o a Estados Unidos y te haces ciudadano estadounidense o ciudadano australiano, Chile escupe el chupete de la boca y dice, pues como eres australiano, ¡boom!, te quito la nacionalidad chilena. O sea, yo tengo doble nacionalidad. Pero Chile en su historia, yo no sé si habrá cambiado eso a día de hoy, pero tú no podías ser chileno con pasaporte chileno y con pasaporte australiano. Si Chile se enteraba que había sacado un pasaporte australiano, te quitaba su ciudadanía. No, pues ya no eres chileno. ¿Cómo que no eres chileno? Y el 18 de septiembre te haces tus sopaipillas o te haces tus empanadas chilenas, etcétera. Pero el gobierno te dice que no, porque nos dejaste, porque desertaste. No desertaste, fuiste a tratar de ganarte la vida afuera. Pero no dejaste de ser chileno. Sin embargo, hay chilenos, en ese momento el gobierno, ¿y qué vamos a decir de Cuba? Ya no eres cubano, ya no eres cubano, tú eres como los gringos. O sea, no puedes ser cubano en Florida, ya eres gringo, según ciertos cubanos. No puede ser las dos cosas. ¿Por qué? Porque si no apoyas a la revolución, no eres cubano. Si no apoyas a esto, no eres cubano. Si estás criticando a Fidel, no eres cubano. Si estás criticando a Pinochet, no eres chileno. Si eres ¿Y eso quién lo determina? Y todo para luego dar toda la vuelta y reconocer nuevamente que soy ciudadano del mundo, que cuando miramos desde el espacio no se ve fronteras, no se ve banderas. Y soy ciudadano del mundo. En realidad, Dios me ha dado esta cara que se puede hacer pasar en verano, sobre todo, por aborigen, y si me dejo el pelo y me dejo la barba, por aborigen. He estado en Nueva Zelanda por maorí, por indio, por pakistaní. He estado en aeropuertos del Oriente Medio donde árabes me han venido a mí y me han dicho salam aleikum, pensando que yo era árabe. Así que una cara multicultural. Soy Sande y no creo todo lo que mi padre cree. Soy Hernández y no creo todo lo que mi tío o mi madre cree. De hecho, en muchas cosas centrales no creemos lo mismo entre yo y mi hermano. Pero él es Sande y yo soy Sande. Ni mi padre me puede decir, tú ya no eres mi hijo, porque no creas lo mismo que yo. Ni mi padre me lo puede decir. Porque tarde el mundo lo que tarde, yo seguiré siendo el hijo de José. Porque es quien soy. Es parte de mi experiencia, es parte de mi fábrica, es parte de lo que me ha hecho quien soy. Así como seguiré diciendo que soy vasco y seguiré cantando canciones de Oscorri, un grupo tradicional,
Euskal Herria, Euskalduna, irabazteko eguna, porque es parte de mí. Y la seguiré tocando en el ukulele. Y soy español. Y me alegro de serlo. Y soy orgulloso de serlo en las cosas que me siento más orgulloso. Y soy orgulloso de criticar las cosas que considero que como gobierno español se están haciendo mal, tanto para los ciudadanos como para, para la imagen exterior, etc. Y soy australiano. Y siempre estaré agradecido a este país, y eso no significa que cuando haya cosas que estén mal aquí, yo no tenga que levantar la mano y decir, permiso, pero lo que se está haciendo con los con aquellos que vienen en bote y poniéndolos en cárceles, eso no me agrada. Y es una póliza australiana y no me está agradando. Porque soy ciudadano del mundo y me debo también a ello. Y no puedo estar defendiendo una bandera por encima de aquello que cubre todavía más, que es la ciudadanía del mundo. Ahora vamos a hacer el paralelo. Después de que viajáramos con mi esposa en bicicleta cruzando toda Australia, tuvimos unas experiencias muy impresionantes. Y en el salón de la casa di mi corazón a Cristo, para darme cuenta que no en ese momento me convertí en hijo de Dios, sino que siempre había sido hijo de Dios y que ahora como hijo pródigo regresaba. El hijo pródigo no se convierte en hijo cuando regresa. El hijo pródigo era hijo siempre, pero cuando regresa se da cuenta. Yo cuando di mi corazón al Señor me di cuenta en ese momento que no solo era entonces yo un hijo de Dios, sino que siempre lo había sido, que había sido siempre amado por Dios, que Él me había creado para un propósito. Y el propósito por encima de ganar dinero o de hacer una carrera, etc. El propósito era el restaurarme a la imagen perfecta que pueda reflejarle a Él. Tanto fue así esa experiencia, que recuerdo el primer día después, eso fue a la noche, a la mañana fui a trabajar, totalmente emocionado, totalmente emocionado. Tuve un día en el cual estaba caminando como en una nube. De hecho, uno de los aprendices abrió una puerta y esa puerta me dio en el codo. Y en lugar de decir una mala palabra o una palabrota, como se dice en España, o un garabato, como se dice en Chile, me salió de la boca, alabado sea el Señor, y el aprendiz me miró como diciendo, wow, ¿qué acabas de decir? ¿Cómo? Yo dije, praise the Lord. ¿Cómo? Me salió natural. Yo hasta me toqué los labios y dije, wow, porque dolió. Ese día yo fui a casa, como siempre, en el tren. Y cuando estuve en el tren, enfrente mío había un borrachito, totalmente inconsciente, oloroso, como que había pasado la noche en la calle, o el día en la calle, durmiendo en la calle, oloroso, o apestaba, y estaba enfrente mío. Y ahí me di cuenta que que no solo yo era un hijo de Dios, sino que era hermano de todo ser humano. De que todo ser humano, de la misma manera que yo me acababa de dar cuenta, ese borrachito era hijo de Dios y hermano mío. Y los 20 minutos o 25 minutos de viaje en el tren de camino a casa, los pasé llorando. No podía parar de emocionarme. De que esa persona, en la miseria de este mundo, alcoholizado como estaba, derrumbado, posiblemente sin familia, que lo había perdido todo, era mi hermano. Salí de la estación de tren, me subí en la bicicleta y me quedaban 5 minutos hasta la casa en bicicleta. Y recuerdo que me limpiaba las lágrimas simplemente pensando en ese borrachito, que era mi hermano. Y cuando pasé por un parque que estaba a la vuelta de la esquina de mi casa, había una mamá empujando en un columpio a su hija. Y ella era mi hermana. Y la hija, mi hermanita pequeña. Y esa imagen del amor transmitido de una madre a una niña me emocionó. Y paré y me puse a llorar.
porque era como que podía ver el sufrimiento del mundo. Era como que podía ver que todos estábamos de una u otra manera sufriendo en este mundo. Soy también cristiano. Fijaros lo que he dicho, soy también cristiano. Porque cristiano es un nombre que se le da en el libro de Hechos a aquellos que siguen las enseñanzas de Jesús. Pero el nombre no es dado por ellos, el nombre es dado por aquellos que les critican. El nombre cristiano es un insulto en el libro de Hechos. Que Pablo luego dice, pues adoptemos ese nombre por el cual somos insultados. El nombre cristiano no lo da Dios, lo dan las críticas, lo dan aquellos que dicen, ¿quiénes son esos? Pues siempre están hablando de un tal Cristo, siempre están hablando de un tal Cristo, siempre están hablando de un tal Jesús que es Jesucristo. Entonces, los cristianos. Los cristianos. La palabra cristiano fue un insulto, léanlo en el libro de Hechos. Pero yo he adoptado ese nombre porque mi maestro, mi padre, mi guía, el que me ha creado, caminó también por las calles de los insultos para mostrar en esas mismas calles de los insultos el, el, el reino de los cielos. Mi esposa fue adoptada cuando tenía algo más de 2 años en una familia adventista del séptimo día, allá en Chile. Y 6 meses antes que yo, ella también, o sea, yo fui más lento en el proceso y ella más emocional en ese proceso, mucho más rápido, mucho más rendida, se rindió antes a ese amor y ella se bautizó 6 meses antes que yo en la iglesia adventista del séptimo día, porque la teníamos a 700 metros de distancia, a menos, a 1 kilómetro, vamos a decir, la teníamos a 1 kilómetro de distancia, y porque es lo que ella conocía, porque culturalmente ella tiene también sus columnas, aparte de ser ciudadana del mundo, aparte de haber nacido en una familia y luego puesta en otra familia, aparte de ser de Curacaví, etcétera, también creció en ese contexto cultural de adventismo. Y digo el contexto cultural porque como crío, como niño, no sabes de profecías, no sabes de nada, tú estás creciendo en un contexto cultural. Entonces ella culturalmente era adventista porque era culturalmente también chilena, era culturalmente también de Curacaví, etcétera. Era también culturalmente adoptada. Entonces, en ese gran sándwich, bocadillo de ingredientes, donde entre pan y pan tenemos muchas partes de nosotros, ella culturalmente era adventista cuando se da y se rinde al amor de Dios, 6 meses antes que yo, se bautiza en la iglesia adventista en la que yo estoy presente. Cuando yo doy mi corazón al Señor, yo no sabía lo que había que hacer, yo no sabía cuáles eran los pasos siguientes. Entonces yo me bautizo en en la iglesia adventista. Pero yo creo en la restauración de todo lo que se perdió. Todo aquello yo creo en la restauración de ese borrachito. Yo creo en la restauración de que todos aquellos de la humanidad que ha sido perdido, y de acuerdo a la Biblia, todos nos dimos la vuelta, todos caímos de su gloria, todos. Jesús dice que Él vino a rescatar todo lo que se ha perdido. Entonces yo creo en eso. Entonces yo di mi corazón al Señor y me rendí a Él un miércoles. El viernes vino el pastor donde mi esposa se había bautizado y en una semana más tarde me bautizó en esa misma iglesia. Y doy siempre gracias al Señor que me bautizó en el nombre de Cristo. Yo no tuve que ponerme de enfrente de la iglesia y declarar 28 credos
o 13 votos, ni nada. Gracias al Señor. Fijaros, yo di mi corazón en un miércoles, el viernes vino a visitarnos, am, y el siguiente sábado me bautizó. Tras mi bautizo, qué casualidad fue que mi mamá venía para visitarnos, en el que estuvo mi mamá. Tras el bautizo, vino una señora, perdón, un señor. No recuerdo el nombre, recuerdo su cara bien perfectamente. Se sentó conmigo, me dijo que caminara siempre con Cristo. Me contó su historia. Él culturalmente era adventista, sus padres eran adventistas, sus abuelos eran adventistas. Él perdió a su hijo dentro del adventismo. Hay diferentes del adventismo del séptimo día. Hay diferentes ramas, digamos, o persuasiones. Su hijo se metió en una de las ramas más farisaicas, más radicales, con ideas perfeccionistas, con ideas de que no toques esto, no comas esto, no te vistas así, etcétera. Y vete a las montañas. Un montón de ideas muy, muy tiradas al extremo. Y cuando su hijo se dio cuenta que no podía ser perfecto como esa persuasión teológica le solicitaba y se solicitaba a sí mismo, se quitó la vida. Y este hombre me contaba la historia, me decía, lo que veo en ti y en tu esposa es tan hermoso y lo he visto muchas veces, me decía, lo he visto muchas veces, de gente genuina que han dado su corazón al Señor y luego nosotros intervenimos. Nosotros como seres humanos intervenimos para hacer el trabajo que Dios desea hacer, porque es el trabajo del Espíritu Santo, de caminar contigo en el camino y hacerte crecer en Cristo. Pero nosotros, humanos, intervenimos y empezamos a poner cargas sobre esas personas. Me dice, lo veo en tus ojos, Oscar, y lo vi también hace 6 meses atrás en los ojos de tu esposa. Tenéis un amor genuino. Lo he visto muchas veces con un montón de personas. Lo vi incluso con mi hijo, anteriormente, a que luego el ser humano interviniera y le dijera que no era suficiente esa experiencia, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro, etc. Este hombre me advirtió de ello. Cuidado con los mandamientos de hombres, cuidado con la creación de hombre. Y me lo advirtió en lágrimas, porque había perdido a su hijo, precisamente por los mandamientos de hombres, porque esos mandamientos de hombres robaron a su hijo la experiencia genuina de haberse rendido a un Padre y a un Salvador celestial que ha venido y la ha creado para salvarlo. Y sin embargo, fijaros que me advirtieron, que este hombre me advirtió, y siempre digo que motivados tal vez por buenas motivaciones, nos juntamos con un grupo de gente, nos movimos de Western Australia, nos fuimos al este de Australia y de hecho tenemos el testimonio subido en el internet, el testimonio de un ex fariseo, porque por unos años fui la persona más farisea que pueda haber. Tal vez no la más, pero me convertí en un fariseo. Porque se supone que me faltaban un montón de conocimientos. Y en ese concepto de que me faltan conocimientos, perdí la experiencia. Y en lugar de tener esa empatía con el borrachito, perdí la empatía con el borrachito. Y perdí la empatía con la gente del mundo que no le interesan las cosas de Dios, etc. Perdí esa empatía. Gracias a Dios que la recuperé. Y gracias a mi esposa que la recuperé. Entonces, yo fui bautizado en la iglesia adventista. Yo tengo una licenciatura en teología y ministerio de la iglesia adventista. Trabajé en la iglesia hispana bilingüe de Newcastle, en la pequeña iglesia de la conferencia de North New South Wales de Dangok, donde todavía tengo contactos en ambos sitios. Saludos, Antonio, y Elizabeth. Am, eh, entonces, en ese contexto
yo aquí llevo 12 años, donde soy miembro de la iglesia de Moy, miembro adventista de la iglesia de Moy, y al mismo tiempo anciano de esa misma iglesia. Por todos esos años, lo que se llama como primer anciano, en febrero de este año, en febrero de este año, porque estoy muy, muy ocupado, estoy como anciano, pero no con la posición de primer anciano. Ha sido algo que yo he tomado la decisión porque estoy muy ocupado y no puedo llevar las responsabilidades de primer anciano, entonces soy uno de los ancianos de esa iglesia, no el primer anciano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque soy todo eso, incluso adventista. Ahora fijaros, adventista del séptimo día. Ahora fijaros, si vais al canal, tenemos una serie que se titula eh, el, el Día del Juicio o Yom Kippur. Vamos a acabar este ciclo y cerramos la pantalla. Yo no he dejado de creer que soy hijo de Dios en la restauración de todas las cosas, que todo ser humano es mi hermano y que el Señor va a salvar a todo lo que se ha perdido. Soy todas esas cosas, como soy español y australiano y mondragonés y vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Y no coincido con la gran mayoría de, digamos, los credos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y eso es claro desde ese punto de vista. Dejarme hablaros ahora directamente acá. Por lo siguiente, si vosotros veis en el canal, tenemos una serie que se titula Yom Kippur, el Día del Juicio. Las dos bases principales del credo, como credo, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día son las siguientes. La fecha del 22 de octubre de 1844 y lo que surge de ahí, que se llama el juicio investigador. Bueno, pues yo decidí en su día investigarlo. Y tras investigarlo, como ponemos en la serie, tengo que decir que el 22 de octubre de 1844 no fue el día del Yom Kippur, fue el 23 de septiembre de 1844. Y no solo que no cayó en el día de Yom Kippur ese año, sino que la teología del juicio investigador es uno de los mayores ataques a la salvación de justificación por la fe. Entonces no eres adventista. Sí, sí, soy adventista. Pero no crees, no, claro, como soy español y no creo muchas cosas de los españoles. Como soy australiano y no creo muchas cosas. Entonces, ¿no crees en el juicio investigador? No, no creo que sea bíblico. ¿No crees entonces en 1844? En 1844 creo de lo siguiente, fue un enorme chasco, punto y final. Y animo a todos los que me están escuchando a investigarlo por ellos mismos y dejar de ser loritos de lo que le han dicho en el oído y se lo han tragado todo. Porque cuando pones la verdad a prueba, aquello que a mí se me dijo que era la verdad, y cuando lo pones a prueba, te das cuenta que que un montón de esas cosas caen por su propio peso. Entonces, ¿por qué digo que soy adventista del séptimo día? Porque lo soy. Porque cuando yo nací en Cristo, me convertí en un nuevo ciudadano del mundo que tuvo conciencia de que es hijo de Dios. Y el Señor me puso en una familia espiritual disfuncional. De la misma manera que físicamente me puso en la familia Sander Hernández disfuncional, me puso en una familia espiritual totalmente disfuncional, que se cree la mejor del mundo, que se cree, como dicen los chilenos, el hoyo del queque, que se cree que el remanente, que se cree que son mejores que todos, etc. ¿Todos los de dentro se creen así? No, porque yo estoy dentro y no me creo así. Pertenezco a una familia disfuncional. Pero si tú estás escuchando y eres católico, déjame decirte que el Señor te ha puesto en una familia espiritual disfuncional. Y si eres testigo de Jehová, déjame decirte que tú estás en la misma disfuncionalidad que yo.
Y si eres bautista y eres pentecostal y eres metodista y eres unionista, allá donde estés, denominacionalmente, aquello que de una u otra manera ha sido tu familia espiritual y es tu familia espiritual. Déjame decirte que no importa la denominación que tú tengas, no hay nadie aquí que pueda decir, no, pero es que mi denominación es la correcta, porque cuando yo pongo cada denominación por el test de Cristo, nos damos cuenta que todas son disfuncionales. Todas. ¿Cuál es el test de Cristo? Si tú hablas del adventismo del séptimo día al mundo y le preguntas al mundo, dime cuáles las características que te vienen a la cabeza del adventismo del séptimo día. Ah, ¿esos que son los vegetarianos? ¿Los que van a la iglesia el sábado? Sí, que van ahí con unos libros, que hablan ahí, que hablan de una persona, no recuerdo ahora el nombre. ¿Cómo se llama esa persona? Una profeta que tienen, ¿no? Eso es lo que tienen. Si tú preguntas al mundo, háblame de los mormones, ¿qué te viene a la cabeza? Los mormones son estos que están vestidos con camisa blanca, con una pegatina aquí que pone anciano no sé cuánto, que van en bicicleta, de dos en dos, ¿no? Esos son los mormones, ¿no? Sí. Que van ahí con un libro, que no sé qué, que tablas de no sé quién, que ¿cómo le se llama el otro? Como el Joseph, ¿cómo? El Joseph Smith, no sé. Háblame los testigos de Jehová. Uf, los testigos de Jehová me tienen ya son los que tocan a la puerta todo el rato, ¿no? Los que están tocando a la puerta, que me están dando panfletos, que, uy, no es que o les cortas al principio, esos son los de la transfusión de sangre, ¿no? No son los de la transfusión de sangre. Uh, háblame de los pentecostales. Los pentecostales, creo que un vecino me dijo, vente a mi iglesia. Fui allí, madre mía, eso parecía de locos. Estaban hablando todos ahí como todo raro, todo tal, pegando saltos. Uno se me cayó al lado mío. Digo, ¿pero qué es esto? Esos son los pentecostales, ¿no? Háblame de los bautistas. Los bautistas, sí, pues mira, pues yo estoy en lo que se llama el Bible Whitbell allá en Estados Unidos. Me invitó el vecino a eso, madre mía. Que si el infierno, que si no crees, tal, que te vas a quemar, que tal. A mí no me vengas con eso. Esos son los bautistas, ¿no? Que van bautizando y tal. ¿Cuál es el test de Cristo? Por esto sabréis que sois mis discípulos. No hay ninguna denominación, cero, ninguna denominación que sea conocida en el mundo porque se aman dentro los unos con los otros. Ninguna. Cero. Y yo, como miembro de la familia disfuncional adventista, te puedo garantizar que dentro de la iglesia adventista tampoco. Y si tú eres católico, me lo vas a garantizar también, porque yo crecí católico y te puedo decir que mi abuelo me decía, hijo, todas las cotillas, todas las chismosas que te están chismoteando toda la semana, tú fíjate, son las más cerca del altar cuando vas, las más cerquitas, las primeras que van a tomar la hostia sagrada. Y yo entré con 8 añitos, después de escuchar a mi abuelo decir, las peores del barrio son las que están más cerca del altar. Ahí ayudando al curita, etcétera, etcétera. Y yo entro y así estaba. La Maruja, la María, la Antonia y todo esto, todos estaban ahí. Las más malas del barrio, estaban todas ahí. Las más criticonas. Y hay que ir a la iglesia, porque si no vas a la iglesia, no te enteras de todos los chismes. Allá en España. O sea, a la iglesia te tienes que ir, porque si no, si tú no estás presente, de ti van a hablar. Entonces, para que no hablen de ti, tú tienes que estar presente. Para poder hablar de los que fallan, de los que faltan. No hay denominación que tiene el sello de Dios. Porque el sello de Dios es, por esto sabrá el mundo que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. 1844, bajo mi propio estudio, tanto histórico como teológico, no es bíblico. El mensaje de la doctrina del juicio investigador no es bíblico. Los malabarismos teológicos y interpretativos que se tienen que hacer de Daniel 8 son increíbles. Las interpretaciones fantasmagóricas que se tienen que hacer de Hebreos 9 son absolutamente una patada a la lógica, pero increíble. Y la gran mayoría de las personas no estudian por su propia cuenta. No estudian y dicen, bueno, esto es así porque me han dicho que es así y porque me han dicho que son
que nosotros tenemos la verdad. Y como tenemos la verdad, esta es la verdad que nos dicen que tenemos, etc. Pero cuando eres libre pensador, te das cuenta que no es así. Que es una estructura de 28 fundamentos que está muy forzada. Entonces, ¿por qué sigo siendo adventista del séptimo día? Porque es parte de lo que yo soy. Porque, porque son veintitantos años de experiencia dentro. Son, ten, son mis mejores amigos, son adventistas. Um, Culturalmente soy adventista, mi experiencia son adventistas. Yo no puedo renegar de 20 años, o de 22 años, o de 23 años, lo que sea que fuera. Yo no puedo renegar de ello, porque lo soy, porque yo no puedo renegar de 21 años de ser español, porque llevo aquí 27. Porque no puedo, porque yo soy español y soy australiano, y no puedo renegar de ello, aunque no esté de acuerdo con un montón de cosas. Mi mamá le costó mucho perdonar a mi padre después del divorcio. Yo, estando cerca de mi mamá, pude ser esa influencia positiva para ella y decirle: mamá, tú no puedes cargar esta carga, tienes que perdonar. El perdón es la sanación, tienes que perdonar. ¿Qué me permitió? El hecho de que estaba yo todavía siendo miembro de la familia Sande. Entonces, ¿qué me permite a mí ser parte de la iglesia adventista del séptimo día? Que es una iglesia disfuncional, que tiene muchas bases que no son bíblicas y muchas interpretaciones que son muy forzadas. Y simplemente ve los seminarios del canal, te vas a dar cuenta que hay gente que más quito me han dicho: el problema, Óscar, es que te escucho, sobre todo cuando hablas de ciertas doctrinas. He visto la serie de Yom Kippur. El problema es que tiene tanto sentido lo que estás diciendo, o tiene más sentido de lo que antes yo creía cuando me dijeron que era otra cosa. En su día creía que eso tenía sentido, pero ahora te escucho y resulta que no tiene sentido. Yo, cuando estaba estudiando teología en Avondale, en la Universidad de Avondale, había gente que entraba y ponía su grabadora. Ponía su grabadora para grabar las clases y luego escucharlas. ¿Okay? Yo no era de ese tipo de personas. A mí me gustaba escuchar y normalmente, gracias a Dios, tenía esa capacidad de escuchándolo. Si prestaba atención, no tenía apenas ni siquiera que tomar muchas notas. Pero de vez en cuando, entraba el profesor, el profesor de teología, el doctor en teología y divinidad, y decían: hoy vamos a tocar un tema muy sensible. Por favor, os solicito y apelo a vuestra integridad como cristianos, que no haya grabadoras. Y nos pedían, yo no llevaba grabadora, pero había gente que sí, y la ponía en las grabadoras en la mesa del profesor. Os pido que por favor no grabéis desde vuestros asientos. Entonces, las grabadoras se cerraban y el profesor nos decía: amigos y amigas, ¿vosotros creéis que yo me he inventado lo de que en 1844, el 22 de octubre, no cayó el día de Yom Kippur ese día? A mí eso me lo dijeron en la universidad. A mí eso me lo dijeron en la universidad, en las sesiones en las cuales no se podía usar grabadora. ¿Vosotros creéis que yo me he inventado que, que el juicio investigador no tiene en el texto bíblico respuesta y valía? Yo no me lo he inventado. A mí eso me lo han dicho en la universidad. Y también me han dicho lo siguiente: de la misma manera que os dijimos, no grabéis, no os hagáis ahora graduados y empecéis a soltar todas estas cosas a las congregaciones, porque vais a hacer, vais a tambalear un montón de cosas. Y yo por 15 años me he callado la boca, porque a mí se me dijo que me tenía que callar la boca. A mí me dijeron eso en la universidad: no salgan fuera a decir estas cosas, porque hay gente muy genuina, muy buena, etcétera, dentro de nuestras iglesias, y estas cosas las van a tambalear. Y si yo abro la boca de la restauración de todo,
cuando mi esposa estaba con vida, a mi esposa, por parte de la familia más cercana adoptiva, le iba a caer un infierno. A mí lo que me libera es el hecho de que mi esposa no está aquí. Pero mi esposa y yo creíamos lo mismo. Pero no lo podíamos decir. Porque si yo lo digo, mi esposa sufría mucho. Sufría si a mí me iban a atacar y yo sufría si le iban a atacar. A mí me da igual, me daba igual. Era por el sufrimiento de ella. Cuando yo ya no tengo a mi esposa, yo hablo entonces de la restauración de todas las cosas. Entonces, cuando se dice, bueno, pero sí, ¿cómo va a ser la restauración de todas las cosas si tenemos esta doctrina? Ah, bueno, pues ya que me traes esa doctrina, que sepas que esa doctrina no es bíblica. No, pero ¿y la otra doctrina? Pues que tampoco es bíblica. Pero amigos, a mí eso me lo enseñaron en la Universidad Adventista de Avondale, en sesiones donde no se podía grabar. Y muchísimas más cosas que me estoy mordiendo la lengua y no os podéis imaginar. No os podéis imaginar cosas que no voy a decir. Cosas que no voy a decir, no las voy a decir. Porque no es para mí alzar esas voces. Para mí es mostrar que hay un Dios que si alguien te ha hecho pensar que no vales nada, si alguien te ha hecho pensar que no vas a ser salvo, que tus hijos no van a ser salvos, si alguien te ha hecho pensar que tienes que vivir en una desesperanza porque tu hijo murió de una sobredosis de droga, mi misión es decirte y recordarte en el nombre de Cristo que te vas a reunir con tu hijo y que Dios está en el negocio de restaurar todo lo que el ser humano en su incapacidad y su negligencia ha embarrado. Eso se llama el Evangelio y las buenas noticias. Para aquellos que crean que he dicho muchas cosas con relación a las doctrinas adventistas, os digo a día de hoy, el 90% me lo estoy callando. El 90% me lo estoy callando. Porque yo estuve en la universidad que contiene el segundo más volumen de todos los escritos de Elena de White. Elena de White estuvo aquí en Australia en la década de los 1890, en toda esa década. Y cartas originales, escritos, etcétera, etcétera. El segundo centro de Elena de White más grande del mundo está aquí en Australia. Y yo estudiaba en ese mismo centro. Me estoy callando el 90%. Y de ese 90%, muchos de los pastores también se lo están callando. ¿Por qué? Porque ni su misión ni mi misión es revolverte la mente. Su misión y mi misión es decirte que Dios te ama, que vuelvas a los principios más básicos. El Evangelio es súper simple, muy, muy simple. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Ama a tu prójimo por encima de ti mismo. O como a ti mismo. Haz a otros lo que deseas que otros te hagan a ti. No pagues mal con mal, sino al mal que te hacen, págalo con bien. Punto y final. Si es más simple, es para niños. Cuando empezamos a divagar en teologías, es porque no estamos viviendo lo más simple del Evangelio. Cuando nuestros sermones están en divagaciones teológicas, es precisamente porque no estamos viviendo lo más simple del Evangelio. Yo trabajo 3 días en el hospital y 3 días en la clínica online. Es que no tengo tiempo para divagar en teología porque tengo gente enferma que está sufriendo y sus hijos están sufriendo y sus esposos y sus padres están sufriendo con la que empatizar. No tengo tiempo para filosofar en teologías. Yo a veces escucho ciertos comentarios de ciertas personas y esto se lo he dicho a Mary muchas veces. Mary a veces me manda algún comentario de gente y yo le digo a Mary, esta persona necesita un trabajo. Esta persona necesita trabajar. Esta persona tiene demasiado tiempo. Esta persona necesita ayudar en un centro de indigentes. Esta persona necesita cambiar pañales en una residencia de ancianos.
Esta persona necesita duchar a un hombre de 89 años que no se puede duchar solo. ¿Cómo es eso? Porque está divagando en teologías. Significa que no está limpiando las partes íntimas de un viejito cuyas uñas están todas llenas de hongos, que le duele hasta levantarse y que no se puede bañar o duchar él solo. Esa persona necesita empatía con la humanidad, que ese hombre de 80 años es su hermano mayor, restaurado en un futuro muy, muy cercano para él por Cristo Jesús. El Evangelio es muy simple, muy simple. Soy adventista del séptimo día y por eso tengo el derecho de decir que mi familia espiritual es muy disfuncional y que cree en cosas que no son bíblicas. Y lo digo porque soy adventista del séptimo día y porque el adventismo del séptimo día es mi familia espiritual. Voy a compartir lo último. Dejarme, a ver. No salió compartido. Un momentito. Déjame ponerlo aquí. Para aquellos que me dicen que no soy adventista, digo lo siguiente. Soy adventista del séptimo día, lo tengo ahí en pantalla, de la misma manera que Jesús y Pablo eran judíos. Soy adventista del séptimo día, de la misma manera que Jesús y Pablo eran judíos. Pablo era judío y no creía en la circuncisión. Pablo era judío y no creía en sacrificios. Pablo era judío y no creía en contaminarse por comer esto o comer lo otro. Pablo era judío y entraba a la casa de los gentiles. Jesús era judío y tocaba a los leprosos. Un judío no podía tocar a los leprosos. Jesús era judío y caminaba de Galilea a Judea, no haciendo un círculo para evitar a Samaria, sino pasaba por el centro de Samaria. Jesús era judío y a las 12 del mediodía se pone a hablar con una samaritana que de reputación dudosa. Un hombre judío nunca, por ley del Torá, podría haber hecho eso. Jesús era judío y cuando se entera que el siervo de un pagano romano está enfermo, va directo a la casa de ese romano para entrar en la casa de ese romano para sanar al siervo de un romano. Jesús era judío y dice a sus discípulos ir con las buenas noticias a Jerusalén, a Judea, a Samaria y al resto del mundo. Si eres judío, la verdad la tienes tú, es para ti, tú te lo comes, tú te lo cocinas, todo para ti. Yo soy adventista del séptimo día de la misma manera que Jesús y Pablo eran judíos. De la misma manera. Y porque ellos eran judíos, tenían todo el derecho, como Pablo lo dice en Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, dice, yo soy judío y añoro para que mi pueblo conozca a Cristo. Yo soy adventista del séptimo día y añoro para que mi familia espiritual, porque muchos dentro lo conocen, claro, pero en general, para todos aquellos que están encarcelados en el legalismo, están encarcelados en conceptos equivocados que les hacen luego representar una vida en particular. Toman decisiones basadas en esos conceptos equivocados, o en esos conceptos legalistas, o en esos conceptos de miedo, o de falta de fe, etc. Uy, si aparece mi nombre ahora en la lista del juicio y yo no estoy listo, etc. Todas esas cosas, todas esas barreras espirituales. Yo soy adventista del séptimo día para poder recordar a esa gente de la misma manera que Pablo lo hacía para los judíos, para que conozcan a Cristo. Para que, de la misma manera que cuando yo le tenía que recordar a mi madre que tenía que perdonar, que tenía que amar a mi padre, a pesar de que él se fuera, para recordar al pueblo al que yo
en el que yo fui puesto, que es el pueblo adventista, yo fui puesto en ese pueblo, conozcan a Cristo. El día anterior a mi bautismo, tuve un sueño, y en alguno de los mensajes lo he contado. Era una época en la cual yo ya estaba cansado de vehículos de segunda mano que se rompían por todos los lados. Yo aprendí a cambiar junta de culata porque se me rompió la junta de culata. Aprendí a cambiar el carburador porque se me rompió el carburador. Aprendí mecánica por los autos basura que siempre me andaba comprando. Y un amigo mío se compró una Volkswagen Caravelle, bonita, hermosa, por ahí por el año 1999, año 2000, una Volkswagen Caravelle, hermosa. Y yo estaba con la idea de, me gustaría comprar un vehículo que no se rompa cada 6 meses. Y yo creo que a veces soñamos muchas veces como tenemos la mente, ¿no? Entonces, por un lado me iba a bautizar mañana. Y por otro lado, también estaba con el tema del vehículo, venía mi madre de España, teníamos un autito pequeñito, etcétera, que justo además le había cambiado la junta de culata, estaba ya harto de eso, mi mamá iba a estar ahí encajonada en ese auto por las semanas que iba a estar en visita. Así que yo creo que todo eso influyó en el sueño, ¿no? O sea, como que no desconectas, cierra los ojos y no desconectas. Y recuerdo que en el sueño Jesús estaba en una calle y Jesús me iba a mostrar la furgoneta que me iba a dar. Entonces Jesús se pone a caminar y yo sigo a Jesús. Y después de caminar y seguir a Jesús, él se para y veo una Volkswagen Caravelle. Y en el sueño digo, ¡wow! Me va a dar una Volkswagen Caravelle. Alabado sea el Señor, una Volkswagen Caravelle. Y sigue caminando. Y yo digo, ¿qué será mejor que una Volkswagen Caravelle? Se da la vuelta a la esquina y veo a lo lejos una Toyota Tarago. Bueno, al menos aquí se llamaron Toyota Tarago. De camino a la Toyota, estábamos llegando a la Toyota Tarago y Jesús sigue caminando. Sigue caminando y yo, ¿qué puede ser mejor que una Toyota Tarago y una Caravelle, Volkswagen Caravelle? ¿Qué puede ser mejor? Y da la vuelta, amigos. Y había una de estas Volkswagen hippies de 1982 que ha dado como 40 vueltas a Australia, pintada, repintada, las ruedas todas gastadas. Y había gente ahí que se estaba fumando un porro, había otras que estaban ahí rayando la tapicería, pinchando la rueda, etcétera. Y yo digo, qué furgoneta, está que se cae esa furgoneta. Esa furgoneta ha dado 40 vueltas a Australia, está que se cae. Y Jesús va y se para. Y recuerdo que en el sueño digo, no me fastidies. No me fastidies, ¿qué es esta? No me digas que me vas a dar esto se está cayendo a pedazos. Y en ese momento Jesús me pasa un cubo y veo dentro del cubo, y en el cubo está una esponja y agua con jabón. Y me dice, puede ser parte del problema o puede ser parte de la solución. En ese momento me di cuenta que el sueño no era de las furgonetas, era de la familia espiritual disfuncional donde iba a formar parte al día siguiente. Y desde entonces decidí que quería ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces soy adventista del séptimo día para ser parte de la solución en una denominación como el resto de todas. A mí no me ha tocado las otras. A mí no me puso el Señor en la iglesia pentecostal. A mí no me puso el Señor en la iglesia. A mí me puso el Señor en la iglesia adventista, disfuncional, como esa Volkswagen de 1986 que está vieja, que está obsoleta. Quiero ser parte de la solución y mostrar a mis hermanos que hay un Dios que les ama a ellos, a sus hijos, a sus padres, y es tan grande que ama al mundo. Y es tan poderoso que al mundo va
a salvar, porque ha venido Él a rescatar a todos los que se perdieron. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor, por el amor que tienes por nosotros. Espero que de una u otra manera todos decidamos ser parte de la solución en el contexto en el cual nos tengas. Hay gente aquí que sé que es pentecostal, hay gente aquí que está escuchando, que sé que son bautistas, que son metodistas. Saludos a esas familias en Chile, de la iglesia metodista, que sé que nos escuchan. Hay gente que son católicos, hay gente que son ateos, y en su contexto también tienen que ser esa fuente positiva, de recordarles a todos que somos hermanos, que nos tenemos que tratar mejor los unos a los otros, respetarnos, amarnos los unos a los otros, porque por ello sabremos que somos tus discípulos, que caminamos detrás de ti, cuando nos amamos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Mary va a parar de grabar. Le dije a Mary, en media hora lo hago. En media hora lo hacemos, no habrá ningún problema. Son las 6:09, una hora entera. Madre mía. Como decía mi abuela, este es un libro abierto, este empieza a hablar y no para. Ok, vamos a dar un tiempito.